Señor, en esta mañana te pedimos que tú seas quien dirija nuestros pensamientos y que tú, Señor, a través de la palabra, Señor, puedas redarguir de pecado y puedas poner en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos podamos concentrar en tu palabra y que podamos salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos salir fortalecidos a través de la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer el Salmo 107 del 23 al 32, que nos habla precisamente de la aflicción, de las tormentas. Dice: los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden en los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Alaben. Por lo general, las tempestades, las tormentas son pruebas que van y vienen. Obviamente no son gratas y pueden producir en nosotros temor, dolor, sufrimiento y en algunos casos hasta pérdida. Y generalmente cuando estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de tormentas, siempre nos preguntamos si Dios está con nosotros, si Dios está al cuidado de nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La Biblia nos dice en Hechos 14 que es necesario que a través de estas tormentas y estas tempestades, estas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pero no nos dice que va a ser una o dos o poquitas. Ahí le puse con letras grandes muchas. Y a lo mejor esto nos puede entristecer, pero es una realidad que debemos de saber, que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Entonces, ya sabemos que va a haber muchas, entonces debemos de estar preparados y debemos de enfrentar precisamente esas tormentas y esas tribulaciones con una actitud positiva. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y no solo esto, además de que vamos a pasar por esas tribulaciones, dice, nos vamos a gloriar en las tribulaciones. Nos vamos a contentar, a gloriar en las tribulaciones. Quiero decirles que para mi familia este año ha sido un año muy peculiar, porque de enero a abril nosotros pasamos días soleados y días nublados. Pasamos de bodas a funerales. En estos meses hemos vivido días soleados y días nublados. Y el Señor, así como sale el pronóstico del tiempo que le ponemos para ver qué va a haber, ¿verdad? Si lluvia o calor o qué, el Señor nos da precisamente ese pronóstico de tiempo en nuestras vidas. Y nos dice, va a haber días soleados, va a haber días nublados y va a haber días muy complicados, días de angustia,
días de tormenta. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido. Así es de que debemos de fortalecer nuestra vida. Siempre nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar estas tormentas o estas tempestades? Ya dice la Biblia que vamos a pasar. Entonces, olvídense, hermanos, quitémonos de la cabeza de que si vamos o no vamos a pasar. Es un hecho de que vamos a pasar. Algunos de nosotros hemos pasado, los que tenemos más años, por muchas tormentas, por muchas tempestades. ¿Y cómo las hemos afrontado? Pues el Señor nos ha dado precisamente de su espíritu para poderlas enfrentar. Primero que nada, las tempestades vienen a nosotros para que a través de ellas podamos fortalecer nuestra fe con Dios. Esa es la primera característica. Dios quiere que a través de estas pruebas, estas aflicciones, nosotros podamos estar revestidos de su Espíritu Santo y que estemos fortalecidos de nuestra fe en Dios. El Señor permite que existan estas tormentas o estas tempestades en nuestra vida con el propósito de que lo reconozcamos a Él en medio de esas tormentas y que entendamos que por más capacitados en cuanto a ciencia y conocimiento, de nada va a servir, dice la palabra, porque todo conocimiento es inútil y toda ciencia también es inútil, y nosotros no podemos hacer nada sin su presencia. El tercer punto que a mí me llama mucho la atención es la vida de Job. ¿Sí? Si hay alguien a que le tocó el pronóstico del tiempo pesado, fue a Job. ¿Y cómo la pasó Job? Muy mal. Las tempestades vienen a nosotros precisamente para irnos moldeando, para irnos probando. Es una manera en que Dios va formando nuestro carácter y Dios nos va probando día a día. Por último, Él usa esas tempestades y esas tormentas para guiarnos al camino que Él desea. ¿Cuántos casos no hemos visto que a través de estas dificultades, estas angustias, estas tormentas, muchas veces ha habido conversión de personas reconociendo a Dios, reconociendo a Jesús? ¿Y por qué nos tienen que pasar esas cosas para que miramos al cielo? Así es nuestra naturaleza, desafortunadamente. Muchas veces, hasta que no viene algo difícil a nuestra vida, entendemos hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Vamos a leer un pasaje muy hermoso que es muy corto. Los invito a que abramos nuestra Biblia en Marcos 4. Marcos 4. Este pasaje yo creo que todos lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces, o a lo mejor cuando menos una vez lo hemos leído. 4:35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Fíjense lo que les pasó a los discípulos. Dice en el 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Sí saben lo que es un cabezal? La parte delantera, ¿verdad? Perdón, la parte trasera. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermoso, qué hermoso. Primero que nada, Jesús nos reta. Aquí retó a los discípulos. Dice que salieron, ¿qué? De noche. Salieron de noche. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado salir de noche o andar de noche en la presa La Boca o en la presa El Cuchillo o en alguna presa o en algún mar, por ejemplo. No es fácil andar de noche en el mar. Jesús nos reta. Salir de noche en el mar, créanme, es un acto de fe, ¿verdad? ¿Lo haríamos nosotros? Yo creo que no. Ustedes saben la vida de los marineros, ¿verdad? Regresan a sus casas de noche, ¿verdad? Pero andar de noche en el mar es complicado. Si en la ciudad es complicada, en el mar todavía más. Bueno, de este pasaje podemos captar o recoger la primera enseñanza. Fíjense muy bien. El Señor Jesús sale con sus discípulos en la barca y cuando ellos están en la barca empieza a cambiar el clima de ese lago. Era un lago y la tempestad se presenta ante ellos cuando los discípulos estaban en plena obediencia. ¿Qué sucedió? Jesús les dijo: vénganse, porque Él fue el que los guió a la barca, ¿sí? Él dio el primer paso hacia la barca. Entonces lo que hicieron los discípulos fue simplemente seguir a Jesús. Ellos estaban en completa obediencia. ¿Por qué? Porque ellos siguieron a Jesús, ¿verdad? Pudieron haberle dicho: ¿sabes qué, Jesús? No, yo no me quiero ir. Es de noche ahorita, ¿qué vamos a hacer en la barca? Vete tú y nosotros nos esperamos al día siguiente. Y entonces, no. Ellos obedecieron y se fueron con Jesús. Entonces, fíjense, es bien posible que nos encontremos en medio de nuestra tempestad, aún estando en plena obediencia de Dios. Y aquí es cuando sucede el primer reclamo. Generalmente decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, voy a la reunión de varones, voy a la reunión de los jóvenes, voy a la reunión de esto, del otro, voy todos los domingos. ¿Por qué me pasa esto? Si estoy en completa obediencia a ti. Ese es el primer reclamo que le hacemos al Señor. Bueno, las tempestades se van a presentar aun que seamos cristianos. No por tener la etiqueta de cristiano no nos van a pasar tempestades o no vamos a ser probados. Igual que todos, vamos a ser probados y vamos a pasar la tempestad aún estando en la obediencia. Dice el versículo 37 que el agua entraba en la barca de tal manera que se anegaba. Bueno, además de que están saliendo de noche, se presenta esa tormenta. Súmenle todavía que el agua empieza a subir y se empieza a meter en la barca, de tal manera que se empieza a llenar la barca. Bueno, tengamos cuidado, porque los problemas se van a presentar en nuestra vida y tengamos mucho cuidado que esos problemas no entren a nuestro corazón y ahoguen nuestra fe. Así como subía el agua y se anegaba la barca, así los problemas se pueden presentar en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Ahogan nuestra fe. Y entonces empezamos a reclamarle al Señor. Y entonces empezamos a
separarnos de Él, a olvidarnos, a no asistir a la iglesia, etcétera, etcétera, a no orar, a no leer la Biblia. Entonces esos problemas nos van ahogando y vamos perdiendo nuestra fe. Segunda enseñanza. Fíjense qué interesante. Los discípulos van con Jesús. Jesús está cansado de todo el día, ¿verdad? Y empieza la tormenta, la barca empieza a anegarse, a llenarse de agua. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Exactamente la misma que les acabo de decir. Ven a Jesús. ¿Y cómo estaba Jesús? Jesús estaba descansando, pero no estaba descansando así, estaba descansando dormido. Dice la palabra que Jesús estaba dormido. Y entonces la reacción de ellos es muy fuerte. Le empiezan a cuestionar a Jesús. Imagínense con el problemón, ¿verdad? Con el agua, y volteas y Jesús. Imagínense el problemón y Jesús dormido. Entonces empieza el reclamo hacia Él. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí dormido? Y luego un reclamo muy fuerte. ¿No tienes cuidado que nos estamos muriendo? ¿Verdad? ¿Y cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante esos problemas? Bueno, yo creo que los discípulos pensaron en ese momento que Jesús no le importaba, que a Jesús no le importaba nada. Y esa es la reacción que nosotros tenemos ante nuestros problemas. Señor, pero si traigo un problemón en nuestra empresa, traigo un problemón en el trabajo, un problemón con mi esposa y mis hijos, una tempestad tremenda, el agua se está metiendo a mi casa y a mi familia. Y tú, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? ¿No tienes cuidado que me estoy ahogando en esta situación? Ese es el reclamo que nosotros le hacemos al Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿No ves todo lo que tengo aquí y tú dormido? ¿Qué pasa, Señor? Precisamente reaccionamos igual que los discípulos reaccionaron en esa situación ante Jesús. Y viene el reclamo. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si subí a la barca con Jesús, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué se presentaron las tempestades? Se supone que Jesús venía con nosotros. Entonces, oro a Dios y las cosas no cambian. Oro a Dios y empiezo Señor. Bueno, muchas veces, hermanos, tomamos tanta preocupación por las cosas que nos acontecen, que esta preocupación no va a acelerar la contestación de Dios. Estamos todo el día preocupados, pero esa preocupación no va a acelerar la contestación de Dios. Dios tiene su plan, Dios tiene su tiempo. Oremos a Dios, ¿verdad? Para que las cosas sí cambien. La tempestad, dice Oseas 5:15, nos acerca a Dios. Dice, en su angustia me buscarán. Claro. Y nos hace depender de Él, porque dice que separados de Él nada podemos hacer. Tercera enseñanza. Esta es la más importante para mí, la tercera. Porque no fue una falta de obediencia. Ya vimos que los discípulos obedecieron a Jesús y se subieron con Él en la barca, en la lancha. Fue una falta de fe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ante la tempestad nos olvidamos de quién es Dios y lo que puede Él hacer. Exactamente a lo que les pasó a los discípulos. Los discípulos se olvidaron
de quién era Jesús y ellos empezaron a tratar de resolver el problema. Y muchas veces nosotros también queremos ayudarle a Dios empezando a tratar de resolver el problema. Bueno, las tempestades se presentan de repente en cualquier momento y nosotros debemos de estar revestidos de fe. Y las preguntas, me encanta las preguntas de Jesús, y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Dónde está su fe entonces? ¿Verdad? Los discípulos creyeron en la persona de Cristo. Cuando Cristo les dice, vamos, ¿qué les dice? Pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción. Vénganse. Les dice, vénganse, vamos a subirnos a la barca. ¿Para qué? Para pasar al otro lado. Y muchos no entendemos esto. Los discípulos no lo entendieron. El Señor Jesús les dijo muy claro: oigan, súbanse, vénganse conmigo. Vamos a irnos en este barquito, ¿verdad? Cómodamente nos subimos. Nada más aguas, porque a lo mejor puede venir alguna tempestad. Ustedes saben cómo se mueve este lago y a veces es muy malicioso, ¿verdad? Se puede presentar alguna tempestad, ¿verdad? Bueno, y si pasa alguna tempestad, pues no sabremos si vamos a llegar. A lo mejor nos regresamos. No les echó todo ese rollo. Les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Este es el versículo que les encanta a las señoras. Cuando pasemos al otro lado de McAllen, ¿verdad? Pasemos al otro lado. ¿Y qué hacemos? Oye, nosotros no estamos, ¿pasaremos o no pasaremos? ¿Qué dirá el aduanal? No, las señoras tienen mucha fe, ¿verdad? Pasemos al otro lado y ellas saben que vamos a pasar al otro lado. Muy bien. Quinta enseñanza. Fíjense qué interesante. En ese momento, los discípulos, estando en la barca junto con Jesús, a través de esta tempestad, ellos conocieron realmente a Jesús en otra dimensión, en otro concepto. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice, y levantándose, en el versículo 39, dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, los discípulos no conocían esa característica de Jesús, ¿sí? En ese momento los discípulos conocieron esa cualidad de Jesús. Y luego dicen ellos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense qué interesante. Los discípulos entendieron algo nuevo de Jesús, algo nuevo de la persona de Jesús. Para nosotros, el pasar un problema o una dificultad, entendemos cosas diferentes de nuestro Señor. Entendemos situaciones diferentes. Y luego, cuando pasamos el problema, decimos: ay, Señor, no lo puedo creer que hayas resuelto mi problema del negocio. Señor, ¿cómo le hiciste para resolver el problema de mi trabajo, de mi escuela? ¿Verdad? Señor, ¿cómo le hiciste para que yo pasara el examen? ¿Verdad? Vamos aprendiendo diferentes facetas de nuestro Dios. ¿Cómo va resolviendo mi matrimonio? ¿Cómo va resolviendo mi trabajo, mis finanzas, mi noviazgo? ¿Verdad? Vamos entendiendo esas fases de Jesús. Y en cada prueba y en cada dificultad tenemos la oportunidad de ver algo nuevo de Él. ¡Qué hermoso! Démosle un aplauso al Señor.
Fíjense que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a quienes están en medio de la tribulación. Entonces, Dios nos capacita a través de la tribulación para que nosotros también consolemos a aquellos que se encuentran en tribulación. Sexta enseñanza. Debemos de entender, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Los discípulos se empezaron, dice la palabra, a atemorizar, o sea, a asustar. Empezaron a asustarse. ¿Y quién no se asusta en medio de la tempestad y cuando el agua empieza a anegar la barca? Yo creo que todos nos pasaría lo mismo. No habrían a lo mejor alguno de nosotros que no tuviera la misma reacción que los discípulos. Entonces debemos de encontrar a través de la palabra la sexta enseñanza que nos habla de que Dios tiene el cuidado de todas las cosas. Precisamente Jesús se levanta y exclama a la tempestad y le dice: calla, enmudece. Y esto me gusta mucho porque yo lo puedo poner en práctica en mi vida, ¿sí? Si yo tengo un problema muy grave en mi negocio, en mi escuela, en donde yo me mueva, oro a Dios y le pido que Él tenga control de mi problema, de mi angustia. Él lo va a hacer. ¿Y saben qué? Precisamente le va a decir a las finanzas: yo tomo el control de la vida de Héctor. Familia, yo tomo el control de José. Silvia, yo tomo el control de tu escuela. Y esa es la manera en que podemos trasladar esas palabras de calla, enmudece a nuestra vida, precisamente porque es cuando Dios toma el control de nuestra vida, de la familia, de los negocios, de mi noviazgo, etcétera. Fíjense que los discípulos conocieron mejor a Jesús a través de esta tempestad, pero ellos reconocieron precisamente que la salvación de su vida en ese momento precisamente fue a través de Él, gracias a Él. Y esto es lo que comentaba yo hace rato. Finalmente, muchas personas tienen que pasar a través de un golpe en la vida, como le llamamos comúnmente, para que ellos puedan reconocer que el Señor Jesús, que ellos puedan reconocer a Jesús y que ellos puedan reconocer que Dios se ha manifestado en su vida y que ese cambio en sus problemas o esa angustia que ellos tuvieron y que fueron librados de ello fue precisamente gracias al Señor. Y muchos reconocen precisamente la salvación a través de esos pruebas y esos problemas. Entonces, como dicen en el rancho, ¿verdad? Hasta que no viene un golpe fuerte entendemos, hasta que no viene una sacudida entendemos. Entonces, probablemente en nuestra vida o en la vida de alguna persona va a suceder esto, este estremecimiento tan fuerte que va a hacer cambiar de giro tu vida y vas a reconocer que el Señor es el que tiene control ahora de tu vida. Y la última enseñanza que recogemos en este pasaje es que el Señor soporta con nosotros la prueba. Qué hermoso. Yo sé que en ese pasaje Jesús estaba dormido, ¿verdad? Probablemente despreocupado porque Él dijo que iban a pasar al otro lado. Entonces, si Él dijo que iban a pasar al otro lado, pues Él se durmió, ¿verdad? Porque esa fue la instrucción que Él dio. Entonces, fíjense que que Jesús estaba allí y Dios estuvo con ellos en todo momento. Dios soporta con nosotros la prueba y nos da la paz y nos da la victoria
pero no necesariamente cambia las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Ellos siguieron en la tempestad. Ahí estaba Jesús. Ellos acudieron a Jesús para que Jesús les ayudara. Entonces ellos reconocen en Jesús precisamente que Jesús tiene el poder para ayudarlos, ¿verdad? Pero las circunstancias no cambiaron. La barca se estaba negando, ahí estaba la tempestad, hasta que Jesús toma el control y exclama: calla, enmudece. Entonces las circunstancias cambiaron. Entonces, muchas veces en nuestra vida Dios va a tener el control seguramente de nosotros. Él va a estar en medio de la prueba, Él va a estar en medio de la tormenta. Quizá en ese momento no va a cambiar la tormenta, no va a cambiar, pero Él va a estar ahí. Tenemos que reconocer que Él va a seguir ahí. Y cuidado, no esperemos a que nuestra barquilla se llene de agua para que acudamos a Jesús, para que Él calme nuestra tempestad. Tomemos la iniciativa. Cuando lleguen a sus casas, lean la experiencia de Pablo en su viaje a Roma. No me voy a meter ahorita porque haríamos muy largo el mensaje y quiero ya ir cerrando. Pero en Hechos 27, 13, 38 vemos la vida de Pablo. ¿Cuántas veces no estuvo en aflicción, en angustia, en persecución, en peligro de muerte, etcétera, etcétera? Bueno, Pablo nos puede dar alguna cátedra de muchos días acerca precisamente de los barcos, de las tempestades, del mar, etcétera, etcétera. Pero hay tres cosas bien importantes que yo recogí precisamente de las experiencias de Pablo en el barco, digamos así. Número uno, hay un pasaje precisamente en Hechos 27 que nos habla de esto. Ellos arrojaron los aparejos para poder hacer más liviano el barco. ¿Qué significa esto? En ocasiones, hermanos, vamos a estar en la barca de nuestra vida. Imagínense el barco representa nuestra vida. Nosotros vamos a estar arriba de ese barco, pero tenemos cosas que nos estorban y que tenemos que empezar a desechar. Usted sabe cuáles son, ¿sí? Usted sabe cuáles son. Entonces, para hacer liviana nuestra barca, tenemos que arrojar precisamente todo aquello que estorbe en la relación con el Señor. El segundo punto que Pablo les dijo a sus compañeros de viaje es tener buen ánimo. Tener buen ánimo. Imagínense que usted tiene un problemón en donde trabaja, en donde estudia, donde usted se mueve. Tiene un problemón, o con la señora. Tiene un problemón. Ay, híjole, mano. Y todavía tener una cara así, estar sonriendo. Pues precisamente nos habla Pablo. Dice tener buen ánimo. Ante esa tormenta, ante esa dificultad, tener buen ánimo. Soportar la prueba con paciencia y con fe, confiando en Dios. Fíjense que hay una palabra que yo estuve viendo frecuentemente en el tema de las tempestades, de las tormentas. Dios nos habla de esto precisamente, que tengamos paciencia. Llévenselo grabado: paciencia, paciencia, paciencia. Nosotros a veces queremos comer paciencia y ya estamos, y chihuahua, ¿por qué el Señor no me responde? Y chihuahua, y estamos impacientes, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en su palabra que tengamos paciencia, que soportemos la prueba con paciencia. ¿Por qué? Porque Él tendrá su respuesta a su tiempo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, ayunar, estar leyendo su palabra, confesando nuestros pecados, etcétera. Todo lo que ya saben hacer y que practican día a día. Y la tercera es que no va a haber pérdida de vida. Dice, porque el ángel de Dios, a quien sirvo,
está conmigo. Y esa es precisamente la confianza que podemos tener. Número 1, tirar los aparejos. Número 2, tener buen ánimo. Y número 3, que no va a haber pérdida de vida. Precisamente Dios, decimos, es más grande que mis problemas, ¿sí? Llévense grabado esto a sus casas. Dios es más grande que mis problemas. A ver, vamos a repetirlo, hermanos. Dios es más grande que mis problemas. Muy bien. Bueno, y finalmente Él nos dejó una promesa en Mateo 28:20. Dice que Él va a estar con nosotros hoy domingo, nada más. Así de que cuando nos vayamos de aquí, el día del lunes, dice todos los días y dice hasta el fin del mundo. Entonces, esta es la promesa que debemos de tomar de Él. Esta es una frase que yo escribí, me gustó mucho. Dice: las tribulaciones se presentan en nuestras vidas y no podemos evitarlas, ¿verdad? Dijimos que ni modo apechugar, ¿verdad? Las tribulaciones se van a presentar en nuestras vidas y no podemos evitarlas, pero están ahí por algún motivo. Solo cuando ya las hemos superado, perdón, ahí falta un pedacito. Solo cuando las hemos superado entendemos el por qué estaban ahí, ¿sí? Tenemos un problema, voy a decirlo en pocas palabras. Tenemos un problema, ya sabemos, ¿verdad? Con paciencia las soportamos, ¿verdad? Y al final, cuando hemos pasado esa prueba o ese problema, nos damos a dar cuenta del por qué estaba ese problema en nuestras vidas. Es decir, ¿para qué estaba ese problema en nuestras vidas? Y finalmente, y me gustaría, no sé si podamos cantar un canto, a ver si se puede conectar para cantar un canto. No sé si se lo sepan, a ver, ¿quiénes de aquí se lo saben? Paz en medio de la tormenta. ¿Sí? Bueno, si no se lo saben, lo van a aprender. A ver si, no sé si lo podemos poner o está muy... No, está aquí en YouTube. ¿No se puede conectar a YouTube? ¿No? Bueno, ¿sí se puede? Bueno, es un canto muy hermoso que nos habla precisamente de cómo debemos de afrontar nuestras tormentas y nuestras dificultades. Y nos dice que debemos de tener paz en medio de la tormenta. Es una de las características, paz en medio de la tormenta, pero el Señor nos muestra que debemos de tener también paciencia para soportar precisamente la prueba. Entonces, llevémonos en nuestros corazones y en nuestra mente precisamente eso, cómo nosotros podemos enfrentar ese problema en nuestras vidas. Y la medicina se llama paciencia. Esa es la medicina, paciencia. Desde luego debemos de estar orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor para que Él nos instruya, para que Él nos diga qué tenemos que hacer, ¿verdad? Se llama paz en medio de la tormenta. Muy bien, y yo quiero que hagamos esto, hermanos. Si se puede, escuchamos este canto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero que pasemos aquí al frente, los que podamos. Si usted no puede pasar, lo puede hacer en su lugar. Pero todos vamos a orar a Dios, porque ¿quién no tiene problemas? No hay nadie aquí que no tenga problemas, ¿verdad? Y el que diga que no tiene está siendo mentiroso. Todos tenemos problemas, chiquitos, grandes, como le quieras decir. Sí, vamos a pasar al frente y vamos a orar a Dios. El que quiera quedarse en su lugar orando lo puede hacer, pero todos vamos a orar pidiendo a Dios precisamente paciencia y que Él nos pueda abrir nuestro entendimiento para poder saber qué quiere Dios que hagamos a través de esta prueba o de este problema, y decirle que Él esté con nosotros en medio
de nuestra tormenta. Entonces esa es la dinámica que vamos a hacer. Si se puede el canto, bien, y si no, los muchachos tocan algo, pero pasamos todos aquí al frente para orar. Hoy venimos a pedirle a Dios que Él nos libre de angustia, de las tormentas, y que nos dé paciencia y paz en medio de las tormentas. Bueno, adelante, Sergio. Muy bien, hermanos, bueno, pues ya hemos recibido la palabra del Señor, amén. Yo creo que no tenemos que preguntar quién está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Todos, yo creo que todos. Así es que vamos a ponernos de pie, y quienes puedan pasar aquí adelante, háganlo, hermanos. Pásenle si tú traes alguna situación en lo personal, y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, para que Dios traiga de su espíritu en nuestras vidas, amén. Si no, pues ahorita Ana Lidia, tú te lo avientas, ¿no? No te lo sabes. Yo hace mucho lo canté, Paz en la tormenta, hermosísimo himno. ¿Sí lo contaron o no? ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a orar. Y vamos a hacerlo así, de esta manera. ¿Por qué no pasamos aquí al frente? Vénganse, hermanos, con toda confianza. Vamos a pasar y vamos a pedirle al Señor. ¿Quién necesita de la paz del Señor? Dice la Biblia, Él es el Shalom, ¿verdad? El Shalom de nuestras vidas, el Señor. Así es que ahí donde tú estás, tú extiendes tus manos hacia adelante y pídele ahí al Señor: Señor, dame de tu paz. Pídele, no te distraigas con nada, nomás pídele ahí al Señor: Señor, necesito que tú traigas paz en medio de mi situación, en medio de las tormentas, que tú puedas, Señor, traer la paz, traer, Señor, la confianza que tú estás conmigo, en el nombre del Señor Jesucristo.